Hola de nuevo, soy Paco, tu profesor virtual de ciencias, y vamos a ver en este vídeo una parte de la asignatura de Biología y Geología de segundo de bachillerato. Bueno, vamos a ver una parte de la biología que pertenece al temario de segundo de bachillerato. Esta parte es bastante compleja, donde vemos bioquímica y trata de explicar cómo a partir de los carbohidratos que ingerimos, es decir, de los azúcares, se transforman o se degradan en una molécula generalmente simple que es la glucosa, y la glucosa, mediante un proceso que se llama glucólisis, que vemos aquí, se transforma en ácido pirúvico en condiciones anaeróbicas, como lo explica aquí, y si seguimos en condiciones anaeróbicas, este ácido pirúvico produce ácido láctico, que lo que ocurre es que nos provoca las agujetas en el músculo. Pero si pasamos a condiciones aeróbicas, como vemos aquí en esta parte de este dibujo de la mitocondria, pues pasamos del ácido pirúvico al acetilcoenzima A, que va a dar lugar, si seguimos bajando la flechita, aquí se ve en pequeñito el ciclo de Krebs, que lo tenemos aquí detallado. El ciclo de Krebs es un ciclo de 8 pasos que vamos a estudiar en otro vídeo aparte para no hacer este vídeo demasiado largo, donde a partir del oxalacetato, que es esta primera molécula que vemos aquí, y añadiéndole acetilcoenzima A, que viene precisamente de la degradación de la glucosa a ácido pirúvico mediante la glucólisis, forma un ciclo de 8 pasos que vuelve a dar, es un ciclo porque partimos del oxalacetato y volvemos a obtener el oxalacetato. En este ciclo se obtiene energía en forma de ATP y el balance energético general se ve aquí en esta otra tabla que tenemos aquí. Es decir, esto es un resumen de todo lo que vamos a ir viendo paso a paso. Comenzamos explicando que el ciclo de Krebs tiene 3 nombres y vamos a entender por qué. Es el ciclo de Krebs, ciclo del ácido cítrico, que es la primera molécula que se forma a partir del oxalacetato, o bien ciclo de los ácidos tricarboxílicos, porque el ácido cítrico tiene 3 grupos carboxilo. Entonces vamos a ir detallando particularidades del ciclo para que te resulte más sencillo. Este ciclo fue descubierto por el científico alemán Hans Adolf Krebs en 1953, hace ya un poquito de tiempo. Aquí tenemos 2 imágenes del científico alemán Hans Adolf Krebs. Es importante mencionar o citar que el ciclo de Krebs es un proceso anfibólico. ¿Qué significa esto? Pues que se produce a la vez un catabolismo porque se degrada el acetilcoenzima A, se rompe, se transforma al meterse en el ciclo, y por otro lado es un proceso anabólico, es decir, un proceso de formación de moléculas. ¿Por qué? Porque a partir de 8 pasos partimos del oxalacetato, se va transformando en las moléculas que veremos a continuación y vuelve otra vez al oxalacetato. Por tanto, es un proceso anfibólico, catabólico por un lado y anabólico por otro. Realmente, el ciclo de Krebs es una ruta metabólica de los carbohidratos, proteínas y lípidos, a partir de la cual se transporta energía que procede del acetilcoenzima A otras moléculas intermediarias que son los cofactores enzimáticos. Se produce la degradación total de los productos de la glucólisis. Y se obtiene poder reductor de los cofactores y energía en forma de GTP. Las enzimas que intervienen aceleran la reacción. Sin ellas, esta no tendría lugar. Para poder nombrar estas enzimas vamos a seguir los siguientes criterios. En función de las moléculas que intervienen en la reacción, la enzima terminará con las siguientes palabras. Si las moléculas que intervienen son los cofactores NAD o FAD, la enzima terminará en deshidrogenasa, porque se produce una deshidrogenación.
Si la molécula que interviene es el agua, la enzima terminará en hidratasa. Y si por contra lo que interviene es una molécula de ATP, la enzima terminará su nombre en sintetasa. Por tanto, de las primeras tenemos la isocitrato deshidrogenasa, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y la succinato deshidrogenasa. Cuando la molécula que interviene es el agua, tenemos dos posibilidades, la cisaconitato hidratasa y la fumarato hidratasa, pero estas dos se abrevian y tienen nombres más sencillos, la aconitasa y la fumarasa. Y finalmente, cuando interviene el ATP, la molécula que se nos forma es la succinil coenzima A sintetasa. Es decir, para poder nombrar las distintas moléculas, resumiendo, ponemos inicialmente el nombre de la molécula de partida más el tipo de enzima. Y así sabemos por qué las distintas enzimas que participan en nuestro ciclo de Krebs tienen el nombre que tienen. Bien, de forma muy resumida, ¿qué moléculas participan en el ciclo de Krebs que está unido a otros dos ciclos, que es la glucólisis y la respiración celular? Pues las moléculas básicas que participan son la glucosa u otros azúcares simples, las enzimas de las que ya hemos hablado, las moléculas portadoras de energía con poder reductor, es decir, el ATP, que tiene energía en sí, y las de poder reductor como son el FAD y el NAD. Son los cofactores de los que ya hemos hablado. Además, en el ciclo participa el oxalacetato, que es la molécula inicial y final del ciclo, y su fórmula molecular sería esta, COO menos CH2, C doble enlace oxígeno y otro grupo carboxílico, COO menos. Ese sería el oxalacetato. Además, participa el acetilcoenzima A, que su fórmula abreviada sería el CH3, C doble enlace oxígeno y el grupo S coenzima A. Básicamente estas serían las moléculas que participan en el ciclo. ¿Qué otras rutas están asociadas, como dice la pregunta, al ciclo de Krebs? Pues aparte del ciclo de Krebs empezaríamos por la glucólisis, que ya la hemos mencionado. En segundo lugar se produce el ciclo de Krebs y en tercer lugar se produce la cadena respiratoria. Como curiosidad decimos que la glucólisis se produce en el citoplasma o citosol, el ciclo de Krebs se produce en la matriz mitocondrial y la cadena respiratoria se produce en las crestas mitocondriales. Como vamos a ver más detalladamente el ciclo de Krebs, que ya hemos visto todas las características que se producen, en él vamos a detallar un poquito más la glucólisis o el catabolismo de los glúcidos. Te recuerdo que el catabolismo es una reacción de degradación que se produce en el organismo, una transformación de moléculas más grandes a moléculas más pequeñas, y los glúcidos son, el nombre vulgar de los glúcidos son azúcares. Entonces, por resumir al máximo lo que ocurre en el catabolismo de los glúcidos o glucólisis, decimos que cuando ingerimos carbohidratos en forma de disacáridos o polisacáridos, para poder utilizarlos a través de las células, deben ser hidrolizados en sus unidades más pequeñas, que son los monosacáridos. La glucosa es el más frecuente y vamos a trabajar sobre la glucosa. La fórmula de la glucosa sería la siguiente. Por tanto, en la glucólisis partimos de la molécula que tenemos arriba de glucosa para dar como producto final dos moléculas de ácido pirúvico en un proceso de fase anaeróbica, es decir, en ausencia de oxígeno. Y esto recordamos que tiene lugar en el citoplasma. El ácido pirúvico tiene esta fórmula molecular,
carbono doble enlace oxígeno se une a otro carbono, otro grupo carboxílico, y por el otro lado, que le falta el cuarto enlace del carbono, a un grupo metilo. Vamos a hacer ahora un estudio del balance total energético que se producen en los tres procesos que van ligados, tanto en la glucólisis como el ciclo de Krebs, como finalmente la cadena respiratoria. Entonces, si partimos de la glucólisis, como ya hemos visto recientemente, a partir de una molécula de glucosa se obtienen dos moléculas de ácido pirúvico más 2 del cofactor NADH2 más 2 ATPs, adenosintrifosfato. Eso sería el balance de todo el proceso de glucólisis. Si pasamos al ciclo de Krebs, partimos del ácido pirúvico obtenido en la glucólisis, y que no se nos olvide que por cada glucosa obtenemos dos ácidos pirúvicos, y por tanto por cada glucosa se producen dos veces el ciclo de Krebs y dos veces los productos resultantes, más el oxalacetato, y los productos serían un GTP por cada ácido pirúvico, repito, y vuelvo a repetir que en la glucosa se obtienen 2, más 3NADH2, más un NADPH2 más un FADH2. Son los cofactores de los que hablábamos antes. Entonces, como hemos visto que en la glucólisis se obtienen dos glucosas, realmente a partir de dos ácidos pirúvicos se obtendría mediante dos ciclos de Krebs lo siguiente: 2 GTPs, por tanto, más 6 NADH2 más 2 de NADPH2 más 2 de FADH2. Por tanto, en la glucólisis más el ciclo de Krebs obtenemos 2 ATPs más 2 GTPs. Bien, tenemos que decir que el GTP es equivalente a un ATP. Vamos a hacer aquí una tabla de equivalencias de los cofactores con respecto a ATPs, tanto como el GTP. Entonces, tenemos que decir que por cada NADH2 tenemos un equivalente de unos 3 ATPs. Por cada NADPH2 obtenemos también unos 3 ATPs. Por cada FADH2 obtenemos 2 ATPs y, como hemos dicho, un GTP, que es el guanidín trifosfato, equivale a un ATP. Digamos que el ATP, el adenosintrifosfato, es la moneda energética de cambio a nivel de rutas metabólicas y de ciclos celulares. Por tanto, en la suma de la glucólisis más el ciclo de Krebs obtenemos 4 ATPs. Bien, vamos a ver qué pasa ahora en la cadena respiratoria, que es el otro ciclo que hemos dicho que está asociado. En la cadena respiratoria, gracias a los coenzimas que se reducen, obtenemos energía y más ATPs, por tanto. Entonces, el balance es que tanto en la glucólisis como en el ciclo de Krebs obtenemos un total de 8 NADH2. 2 que proceden de la glucólisis, más 6 que proceden del ciclo de Krebs. Y como hemos dicho que cada NADH aporta un promedio de 3 ATPs, o equivale a 3 ATPs, por tanto tendríamos de aquí ya 24 ATPs. Por otro lado, cada NADPH, y hemos obtenido entre los dos ciclos 2 NADPHs, en concreto el ciclo de Krebs, como cada uno aporta o equivale a 3 ATPs, por este lado obtenemos 6 ATPs más. Y también hemos obtenido 2 FADH2. Y cada uno de estos equivale a 2 ATPs, por tanto, esto aportan unos 4 ATPs más. Y si sumamos, obtenemos 34 ATPs, que serían los ATPs que se producen en la cadena respiratoria.
pero como hemos obtenido en la glucólisis y en el ciclo de Krebs 4 ATPs, pues el balance neto parcial, ahora vemos por qué, sería 38 ATPs. Bien, por cada molécula de glucosa que se degrada. Pero realmente se pierden 2 ATPs que son necesarios para pasar los NADH de la glucólisis que están en el citoplasma a la matriz mitocondrial. Total que finalmente, después de todo, nos quedan 36 ATPs. Si hacemos una equivalencia energética de a qué corresponde cada ATP, pues decimos que un ATP aproximadamente equivale a unas 7 kilocalorías. Por tanto, si tenemos 36 ATP, en la degradación de la glucosa y pasando por estos 3 procesos que hemos visto, obtenemos 252 kilocalorías como resultado de todo este proceso. En el caso de alguna bacteria se produce como una especie de ciclo de Krebs inverso. Lo que hacen es utilizar dióxido de carbono y agua para crear biomoléculas y poder seguir existiendo. No olvides suscribirte a mi canal y darme un like. Nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego. Chao.